Gracias por continuar con nosotros. Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. Como se lo veníamos mencionando, esta mañana vamos a conversar con el nuevo director general de Centros Penales. Como siempre, vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto. El sistema carcelario alberga actualmente 38.949 reos en los 23 centros penitenciarios del país. Datos oficiales revelan que la Dirección General de Centros Penales dispone un custodio penitenciario por cada 26 reos. El cuerpo de custodios es de apenas 1.473 elementos para una población que está por llegar a los 40.000 privados de libertad. A enero de este año, el sistema tenía una capacidad para albergar a 10.150 presos, es decir, con un nivel de hacinamiento de más del 370% con la actual población penitenciaria. El 33.69% de los casi 40.000 reos alojados en las cárceles tiene calidad de procesados, es decir, su privación de libertad corresponde a una medida cautelar tomada por un juez mientras se desarrolla el proceso judicial. Pero revisemos otros datos. Los últimos años han sido de altas y bajas para los centros penales. Dos de sus custodios han dejado el cargo bajo acusaciones de irregularidades. Nelson Rauda por vínculos con el caso Tregua y Rodil Hernández tras ser acusado de actos arbitrarios y administración fraudulenta, y quien hoy es asesor del despacho del ministro de Justicia y Seguridad Pública. Los dos exdirectores son procesados en libertad. Este mes hay un nuevo director, quien viene de las filas de la Policía Nacional Civil y quien ha dicho qué busca para el sistema carcelario. Se van a desarrollar operaciones inteligentes, guiadas por inteligencia. La otra prioridad es garantizar que todas las obras que se están desarrollando y que están planteadas según el calendario que llevamos como gobierno, se desarrollen tal y como están planificadas. La otra gran prioridad es la formación, la selección y la capacitación de todo el personal técnico. Entre los proyectos inmediatos está el de los brazaletes para presos en fase de confianza. La Asamblea Legislativa aprobó las reformas legales para utilizarlos en 2015. Centros Penales anunció que los utilizaría en 2016 y estamos en 2017 y sigue siendo un proyecto. A la vez, Seguridad Pública apuesta a liberar por lo menos 16.000 espacios en el sistema carcelario para 2018. Sin duda alguna, el modelo que está caminando a mayor velocidad en toda la región. Y ojalá hagamos esto con el Triángulo Norte, con Guatemala y Honduras, porque también nos conviene a los centroamericanos. El nuevo director dice además que entre sus apuestas inmediatas está reforzar el control interno para descartar empleados que cometan ilícitos. Además, que se está evaluando para el próximo año poner en marcha la carrera del servicio penitenciario para que sea un personal que trabaje en nuevas estrategias y donde el trabajador pueda crecer profesionalmente y sentirse identificado con la institución. Este es el panorama con el que iniciamos hoy en la entrevista de Hechos AM. Este martes recibimos aquí en los estudios del Canal 12 al subcomisionado Marco Tulio Lima, es el nuevo director general de Centros Penales. Director, un gusto que nos acompañe para que hablemos de este tema que es de mucho interés para los ciudadanos. Gracias, buenos días a todas las personas que nos pueden estar escuchando en este momento. Aquí estamos pues para ampliar un poco más la información y poner en perspectiva el nuevo tema de la Dirección de Centros Penales. Marco Tulio, durante años en El Salvador se ha dicho que las cárceles son las escuelas del crimen, que gente que ingresa por un delito menor a veces sale con otras mañas que aprendió dentro de las prisiones. ¿Qué puede decir usted ante esta afirmación que ha estado ahí y que sigue muy presente en la mente de los salvadoreños? Sí, yo creo de que esta teoría, podríamos decirlo, esta afirmación, esta hipótesis, todavía tiene algún nivel de vigencia, ¿verdad? Dado de que como venía estructurado el sistema penitenciario, en el cual carecía de una infraestructura adecuada, en donde los programas de tratamiento han estado bastante ausentes o muy débiles, una alta concentración o una alta población de privados de libertad, un abandono histórico en la inversión pública, un abandono en la dignificación del servicio penitenciario, es decir, en la parte laboral de los profesionales. Todo esto pues ha venido de alguna manera poniendo
en perspectiva que las estructuras del crimen, principalmente las pandillas, el narcotráfico o cualquier crimen organizado, pueda de alguna manera facilitar seguir cometiendo delitos. Por eso es que se ha dicho de que las cárceles antes han sido vistas como universidades del crimen, en el sentido de que entra la persona por un delito, digamos, menos grave o grave, y termina convirtiéndose en un delincuente, pues más capacitado. Y esto porque se ha carecido también de un sistema de clasificación, en el cual de entrada vaya separando cómo el privado de libertad va evolucionando, y que vaya separando el grado de peligrosidad, ¿verdad?, de cada uno de las personas privadas de libertad, y no se dé esa mezcla que hay actualmente, ¿verdad? A veces hay personas que llegan y se mezclan con personas que ya tienen un nivel bastante alto dentro del crimen. Otros ya están casi en su ejecución de la pena bien avanzado y se juntan con procesados. Entonces, es decir, hay que ordenar, hay que clasificar, hay que redistribuir, hay que poner las cosas en orden. Precisamente, Marco, cuando usted anunciaba esto, que decía que era necesario esa clasificación de reos, yo me preguntaba cómo se puede hacer con un sistema que tiene 38.949 reos y 23 centros carcelarios. ¿Cómo, digamos, cuál es el proyecto que usted tiene de esta clasificación de reos de acuerdo al grado de peligrosidad? Bueno, mira, en primer lugar, se están desarrollando una serie de planes, de proyectos, de inversiones que nos van a permitir contar con nuevos espacios, ¿verdad? De hecho, el sistema penitenciario este año venía de un porcentaje de hacinamiento que superaba el 340%, con la nueva infraestructura que fueron la granja de Izalco, Izalco fase 2 y fase 3, y otras granjas como la de Zacatecoluca, nos ha llevado pues a una reducción del hacinamiento del 325%, lo cual es muy poco, pues, pero lo importante es que ya estamos revirtiendo ese porcentaje de hacinamiento. Nosotros esperamos para finales de este año y quizás mayo del próximo año, que es la meta que se nos ha puesto como un tiempo, digamos, perentorio, desde que las obras de inversión en la infraestructura que se están haciendo deben de estar completamente finalizadas, totalmente equipadas, y el personal debe estar clasificado y asignado ya en esa infraestructura. Eso supone dejar ocupar 16.000 nuevos espacios, es decir, del sistema ordinario que tenemos actualmente, vamos a mover la posibilidad de 16.000 privados de libertad hacia esas áreas abiertas y hacia las modificaciones que se han hecho a otros centros penales, ¿verdad? Eso nos va a permitir a nosotros de alguna manera volver a ordenar, volver a distribuir, por decir así, la carga de la sobrepoblación que hay, distribuirla en esa infraestructura, para volver más administrable el tema del hacinamiento, ¿verdad? Además, hay programas que van, como el hecho de que ya las granjas penitenciarias tendrían que estar prácticamente ya montadas, ¿verdad?, que tienen una capacidad instalada. Los centros de detención menor o los centros de detención temporal, que se llaman, también tienen que estar ya funcionando. Y también el proyecto que se ha venido retrasando, que es el de puesta en marcha de los dispositivos de vigilancia electrónica denominados brazaletes, ¿no? Exactamente, bueno, de hecho tenemos ahí algunas imágenes que son parte de las granjas penitenciarias que se han puesto a funcionar. Actualmente yo tenía entendido que son aproximadamente unos 3.000 reos los que se encuentran, digamos, en la fase de que pueden formar parte de estos programas que se ofrecen a través de las granjas penitenciarias. Pero ¿cuál es la gran apuesta para los próximos meses de su parte como director general de centros penales en cuanto a este tipo de proyectos, los de las granjas, los del programa Yo Cambio? Sí.
siempre siguiendo en la línea de atacar lo que es el hacinamiento, esto porque es como el talón de Aquiles, es la parte más fuerte en la parte de las amenazas del sistema, ¿verdad? No solo porque hay que dignificar la dignidad humana del privado de libertad, hay que velar por la salud, hay que velar por que entre en los programas de tratamiento, sino también la misma Sala de lo Constitucional en el 2016 resolvió que el hacinamiento afecta los programas de tratamiento, la seguridad y el mismo desarrollo del sistema. O sea, atacar esa parte es la parte más crítica y más estratégica. Por eso es que se ha hecho una inversión bien fuerte. Yo quisiera mencionártela así rápidamente. Claro. Fíjate que en la granja de Zacatecoluca se han invertido solo en las instalaciones, en la maquinaria y todo eso, más de $7.115.173, con una capacidad para 108 privados de libertad, o sea, 108 espacios. Ahí hay un terreno de 57 manzanas para el desarrollo de lo que son, en este caso, los proyectos agroindustriales. En el proyecto de ampliación del complejo penitenciario de Izalco, fase 2 y fase 3, y la granja penitenciaria, en la cual se van a habilitar, ya se están habilitando 4.312 nuevos espacios. Sí. Con esto pues se ha mejorado la capacidad instalada y la inversión anda arriba de los $27 millones. Y en las proyecciones pues que hay, pues están el desarrollo de los 3 centros de detención temporal o centros que van a tener la capacidad para 9.000 espacios. Allí podrías tú ya más o menos ver que estamos llegando casi a los 14.000 espacios en base a la nueva infraestructura, ¿verdad? Estos centros de detención temporal van a estar principalmente en Mariona, que ya lleva un avance del 95%, sí, ¿verdad? Estamos ya, por ejemplo, este día se han empezado a mover los catres, que son 180 catres que se van a instalar, que van fijos al piso, ¿verdad? Son de 3 niveles. En Santa Ana también hay una inversión de 5.9 millones, en Izalco de 3.1 millón, en Mariona de 2.9 millones. Es decir, solo en las obras de infraestructura, ¿verdad? Tanto granjas como centros de detención menor, pues tú puedes ver la gran inversión pública que el gobierno está haciendo para crear una infraestructura, en primer lugar, segura, una infraestructura moderna, una infraestructura que esté apegada a los estándares de seguridad internacional de la seguridad penitenciaria, una infraestructura que permita el desarrollo de los programas de tratamiento penitenciario, sí, una estructura que garantice realizar actividades en un ambiente de normalidad, no en este ambiente de hacinamiento. Pero si hablamos, Marco Tulio, que se tiene, digamos, que trabajar con los 39.000 reos casi que se tiene ya en el sistema, ¿de qué tanto se puede decir que es efectivo los programas de reinserción de esta gente? Porque estamos hablando de una cantidad grande de gente que ha cometido todo tipo de delitos, todo tipo de crímenes. Entonces, la pregunta es, ¿se puede reinsertar a esta gente? ¿Considera usted que se puede lograr una reinserción de la mayoría de los que están privados de libertad por haber, digamos, cometido diferentes delitos? Claro que se puede, mira, y hay señales, mira. Ahorita nosotros tenemos cerca de 14.000 privados de libertad que participan en el programa Yo Cambio. El programa Yo Cambio reúne una cantidad de conceptos y de apuestas que permiten realmente entrar en una rehabilitación, en una reeducación y abrir oportunidades de reeducarse, laborales, de deporte, de cultura, de estudio, de arte, de producción artística, de producción agrícola, de producción artesanal, de panaderías, etcétera, ¿me entiendes? Entonces, este programa ya está ejecutándose en 14 centros penitenciarios. Pero, Marco, o sea, vamos digamos, hemos desarrollado en alguna medida, sí, y en gran medida en algunos lugares. ¿Qué quiere decir? Es un programa que ya está en marcha, ¿verdad? Claro, con esta inversión nueva y con este ordenamiento que vamos a llevar,
esos programas se van a fortalecer, ¿verdad? ¿Cómo se van a fortalecer? Primero, mira, las granjas agrícolas en las cuales ya el Consejo Criminológico y los equipos técnicos han evaluado a más de 5.500 personas que ya están en el nivel 3, o sea que están aptos para entrar a un nivel de fase de confianza y semi-libertad, que es la gente que va a estar en esos lugares, ¿verdad? Trabajando en tareas agrícolas, en tareas agroindustriales. Esto pues va a ser como lo más novedoso del sistema, ¿verdad? Lo más novedoso del sistema, porque imagínate lo que significa tener esa cantidad de personas en ese sistema de producción. ¿Qué es lo que va a facilitar, ¿verdad? Que exista producción pesquera, que sea agrícola, es decir, va a posibilitar en primer lugar que los privados de libertad tengan acceso al trabajo, crean hábitos de trabajo, creen capacidades y habilidades para prepararse para cuando ya vayan saliendo, porque ellos ya van en salida. Sí. Crea la oportunidad de generar ingresos. Pero Marcos, surgen algunas dudas que son lógicas respecto a la situación de la criminalidad en El Salvador. Bueno, usted tiene experiencia trabajando en el área de antinarcóticos. Nosotros, de hecho, como medios de comunicación, lo conocimos por su trabajo activo en la Policía Nacional Civil. Sí. Y sabe cómo se mueven las estructuras criminales en El Salvador. Gente que forma parte de estructuras de pandillas que está acostumbrada, por ejemplo, a vivir de la extorsión, o gente que vive del narcotráfico. Usted sabe que recibe grandes cantidades de dinero, y eso lo han puesto en evidencia operaciones como las que hemos visto que ha desarrollado la policía, la operación Jaque, donde no estamos hablando de miles, estamos hablando de millones de dólares. Y la pregunta es, esta gente que entra, digamos, al sistema carcelario, le enseñan un oficio, le enseñan panadería, le enseñan una cantidad de cosas. ¿Usted cree que se va a conformar con vivir con eso cuando salgan de prisión, considerando, digamos, las cantidades de dinero que han manejado y que saben cómo funcionan las estructuras criminales? Fíjate que en realidad es natural que existan más dudas que esperanzas, ¿verdad? Por todo el panorama que hemos venido experimentando, tanto de cómo funciona la violencia y la criminalidad que tenemos en nuestro país y cómo han venido funcionando el sistema. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, miren, en El Salvador el sistema penal tiene que funcionar. Las instituciones, el gobierno, el Estado, tenemos que trabajar para que el sistema penal funcione. Y el sistema penal, como consecuencia, después de imponer la pena, debe de funcionar en el tema de la reeducación, la rehabilitación, ¿verdad? Y la reinserción social de esas personas. Ese es en el plano ideal, ¿verdad? Sí. Y nosotros tenemos que trabajar por generar las condiciones, los planes y programas para que se hagan en el plano real. ¿Qué pasa? Hay una cantidad de privados de libertad que andan arriba de los 13.000, que ya han sido evaluados por los equipos técnicos y los equipos criminológicos, los cuales ya están clasificados en el nivel 1, nivel 2 y nivel 3, y muchos de ellos ya están entrando en el ejercicio de los programas de tratamiento, con los recursos que han existido, y ahora con los recursos que van a existir, van a entrar con mayor beligerancia a eso. Eso es una buena cantidad del sistema penitenciario que debemos de potenciar, fortalecer y seguir desarrollando. Existe otra cantidad, digamos, otro 50%, ¿verdad?, de privados de libertad que están diseminados en 6 centros penitenciarios en donde se están ejecutando las medidas extraordinarias en este momento y que pertenecen a las organizaciones y a las estructuras de pandilla. Estos, como usted perfectamente lo plantea, vienen de una práctica criminal en donde es una organización de crimen organizado con su estructura, sus bases de apoyos, sus métodos y sus colaboradores, en los cuales han estado acostumbrados a explotar y a ir ingresando fuertes cantidades de dinero, ¿verdad? Y que en la cárcel permanecen todavía como estructuras. ¿Qué pasa?
el sistema de clasificación, la nueva distribución, el ordenamiento, las medidas de seguridad, los sistemas de protección de la misma infraestructura, los códigos y protocolos, la cultura de seguridad del agente penitenciario, todos esos factores deben de llegar a quebrar la organización criminal que tienen para facilitar al individuo que participe o que se generen las condiciones para que participe en los programas de tratamiento. Quiero ponerle un ejemplo. Gotera y Chalate tienen grupos de pandillas, pero muchos de ellos ya están participando en programas orientados al fomento de los valores religiosos, a lo que es la participación en programas educativos como la escuela, ya en algunos talleres. O sea, no son programas tan fuertes, pero es una señal de que ya comenzamos a caminar. Entonces los salvadoreños tenemos que tener esperanza y la apuesta tiene que ser que el sistema penal debe de funcionar. Y hacia eso tenemos que trabajar, ¿verdad? Lo que pasa es que se ha visto como que no hay que invertir en eso porque es por gusto, ¿me entiendes? Entonces creo que no podemos pensar de esa manera. Muy bien. Tenemos que hacer una pequeña pausa comercial, pero tenemos mucho más de esta conversación con el nuevo director general de Centros Penales. Regresamos en cuestión de segundos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el subcomisionado Marco Tulio Lima. Él es el nuevo director general de Centros Penales y estamos hablando de los planes que tiene para el manejo de este sistema compuesto por 23 prisiones en el país y que alberga ya a 38.949 reos. Marco, una de las preguntas que surge de inmediato cuando hablamos del sistema carcelario es ¿qué tanto hay un nivel de reincidencia de gente que sale de la cárcel? ¿Qué porcentaje tienen ustedes de gente que vuelve porque sale de la cárcel, comete un delito y regresa una vez más a las prisiones? Mira, yo no te podría dar un dato exacto ahorita del porcentaje de cuántos después de cumplir su pena regresan, porque hay una gran diferencia en aquella persona que cometió un delito, ¿verdad? Y que lo hizo a título individual, ¿verdad? O aquella persona que participa dentro de las estructuras del crimen organizado o dentro de las estructuras de pandillas que son crimen organizado. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona cumple una sentencia, sale en libertad y era parte de una estructura de pandilla? Lo que pasa es que esa persona retorna al mismo medio, al mismo territorio, en donde sigue vigente y sigue activa la estructura. Entonces la probabilidad de que esa persona vuelva a cometer delito es altísima, ¿verdad? Es altísima. Diferente es aquella persona, ¿verdad? Como un agresor sexual, una persona que cometió delitos patrimoniales como robos, como hurtos, una persona que cometió una estafa, una persona que cometió otro tipo de delitos que no son los comunes que cometen las pandillas, por ejemplo, y ha sido juzgado y ha cumplido su pena a título individual. Esa persona tiene alta probabilidad que no reincida, ¿me entiendes? Que no reincida. Entonces depende de a qué escenario esa persona regrese. No te tengo un dato exacto para darte, mira, este porcentaje, ¿verdad? El sistema está diseñado para que a través de los programas de tratamiento, idealmente, que es lo que plantea la ley, pues la persona salga apta, ¿verdad? Reeducada, resocializada, cambiada. Es el derecho a lo que se le llama la segunda oportunidad, que es un derecho constitucional, ¿verdad? Y que se le creen todas las habilidades, actitudes y conocimientos para que pueda prepararse y pueda salir a que no regrese, ¿verdad? A que no regrese. Por eso es que el sistema actualmente se está ajustando y se está diseñando, por ejemplo, en el tema de las granjas, donde va a haber todo un proceso productivo. Allí se van a nombrar directores de las granjas para que vean todo el tema de tratamiento y de seguridad, pero se van a nombrar administradores que son técnicos en explotación agroindustrial para que conduzcan esos proyectos productivos. También personas
con capacidades de administración y economía para que vean los procesos de comercialización. Es decir, crear un sistema económico de esas granjas para convertirlos en proyectos. Ello pues tiene la proyección de crear alianzas con el sector privado para que la gente que vaya saliendo de esos programas pueda ir emergiendo o encontrando oportunidades fuera ya cuando está en libertad, ¿verdad? Pero eso ya es otro tema que no le corresponde al sistema penitenciario, sino que le corresponde a todo el sistema público y privado para invertir y crear las oportunidades para ir poniendo todos un aporte para ir garantizando y reduciendo la problemática. Pero, director, revisemos algunos datos que usted ha encontrado cuando asume esta institución, la Dirección General de Centros Penales. Se encuentra un sistema con casi 40.000 reos, encuentra la aplicación de medidas extraordinarias, una cantidad de nuevas modalidades para el régimen de visitas y también encuentra 6 prisiones en estado de emergencia declarado a raíz de las medidas extraordinarias. Y la pregunta inmediata que surge es, ¿usted va a mantener esas prisiones, digamos, en estado de emergencia durante un tiempo indefinido? No. Mira, vamos a hablar de lo que son las medidas extraordinarias. Las medidas extraordinarias fueron un esfuerzo nacional necesario. Necesario porque ha permitido de alguna manera poner nuevas prioridades, poner atención al tema del hacinamiento, al tema de los dispositivos de seguridad, al tema de la infraestructura, poner atención también al tema de la inversión, porque si no hubiesen habido medidas extraordinarias, la inversión actual no fuera una realidad. La Asamblea Legislativa no se hubiese comprometido hasta el nivel que se ha comprometido. No pudiéramos contar con la posibilidad de desarrollar programas de tratamiento. Todo eso se dio en el marco de las medidas extraordinarias, ¿verdad? Y se tomó el problema y se empezaron a hacer acciones desafiantes y han ido teniendo su efecto. Ello llevó también a poner 6 penales bajo un control más estricto de seguridad. ¿Cuáles son los controles? En primer lugar, evitar la movilidad interna, ¿verdad? Evitar la visita para romper con el nivel de comunicación externo. Poner bloqueadores de señales, o sea, mayor tecnología, poner cámaras, crear circuitos de seguridad externos acompañados por la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, ¿verdad? Poner más énfasis en el control de la función que cumple el agente penitenciario, para hacer operaciones de requisa e intervenciones policiales para ir reduciendo la vulnerabilidad. Todo eso es lo que marca las medidas extraordinarias. Sí. ¿Qué pasa? No podemos estar bajo ese estado todo el tiempo, ¿verdad? Las medidas extraordinarias finalizan en mayo del próximo año. Sí. La apuesta nuestra para mayo del próximo año es haber movilizado o haber creado con los movimientos que se están haciendo 16.000 espacios para modificar la redistribución de los niveles de población actual. ¿Para qué? Para empezar a ajustar cómo pueden entrar estos penales que no han entrado a los temas del tratamiento, ¿verdad? Al tema de la visita, tiene que reactivarse en mayo del próximo año, ¿verdad? Lo que pasa es que ya ahora van a toparse con nuevos protocolos de seguridad. Ahora los centros penales van a tener otro régimen, otro tipo de visita. Por ejemplo, van a haber condiciones en donde van a estar separados por un vidrio, ¿verdad? Un mostrador grande en el cual la visita va a ser programada, se va a comunicar, va a estar viendo a su familiar, pero no va a haber aquella relación directa, física, el contacto directo físico, ¿verdad? Además, todas las visitas van a ser monitoreadas por sistemas tecnológicos. Entonces, todo eso de alguna manera va a venir facilitando que se haga y que se administren de manera más eficaz los protocolos y los programas de seguridad. Asimismo, nos va a permitir caminar con mayor facilidad en aquellos programas que ya están en marcha,
y que son parte del programa de tratamiento y de rehabilitación en el programa Yo Cambio. Entonces, fíjate que hay muchas acciones que se están desarrollando que van a generar una consecuencia positiva en otras condiciones que hay que establecer. Ahora bien, tenemos el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca. ¿Usted es partidario de que se construyan más penales como este, como máxima seguridad en Zacatecoluca? Fíjate que en una reunión con el señor ministro el día de ayer estábamos en esa discusión y la verdad es que solo tenemos un penal de máxima seguridad en el cual hay una cantidad bastante limitada de espacios. Creo de que va a haber necesidad de pensar, ¿verdad?, en ampliar la capacidad de ese penal o crear una capacidad adicional. Este es un tema que está todavía en discusión. Lo que sí te podría decir que sí a futuro va a haber una necesidad inmediata de eso, porque la estrategia de investigaciones, la estrategia de la Fiscalía, la estrategia de la Policía es impactar en los cabecillas y en el liderazgo de las estructuras que operan en el exterior, para quebrar las estructuras. Eso significa que va a haber gente que va a calificar para la máxima seguridad y tenemos que ir preparando esa infraestructura, ¿verdad? De inmediato sería tal vez una ampliación del penal de máxima seguridad, aunque usted de considerarlo en algún momento, construir un penal adicional similar al de Zacatecoluca. Lo que pasa es que si no tenemos el terreno adecuado, el espacio para hacer la ampliación, necesariamente vamos a tener que hacerlo en otro lugar, ¿verdad? Pero es elevar un poco la capacidad para máxima seguridad. Y eso también es necesario porque hay que sacar de otros penales aquellas personas que van emergiendo en el liderazgo y en la dirección de las organizaciones. Ahora bien, uno de los temas que ha rondado siempre el tema del manejo del sistema carcelario ha sido la comunicación que hay a veces desde las estructuras que están dentro, la gente que ya está presa con la gente que está afuera, las que están operando en la calle. ¿Considera usted que se ha logrado, digamos, bloquear por lo menos en un 90% esta comunicación, estas órdenes que salían de los penales? Porque durante mucho tiempo se dijo, parte de los crímenes que ocurren en las calles son ordenados desde las prisiones. ¿Qué tanto considera que se ha logrado golpear, digamos, este aspecto que era tan malo para la sociedad salvadoreña? Porque decía mucha gente, estas órdenes vienen desde las prisiones, incluso la misma gente de seguridad pública lo reconocía en determinado momento. Yo lo reconozco también, estando en la policía y en investigaciones, pues se detectaron el efecto de eso, ¿verdad? Mira, el asunto es que esto es un esfuerzo continuo, es una lucha continua de ir cerrando los espacios para evitar que las organizaciones no se comuniquen, ¿verdad? Todo sistema de seguridad, ¿verdad? No es que no sean franqueables, ¿verdad? Todo sistema tiene un nivel de vulnerabilidad y ese es un porcentaje que queda ahí, ¿verdad? Lo que sí te podría decir es que se ha reducido grandemente, en un alto porcentaje, la comunicación tecnológica, ¿verdad? Y eso es por el efecto de los bloqueadores, por el efecto de la nueva tecnología, por el efecto de los protocolos, ¿verdad? Por el efecto de las operaciones constantes y por el efecto de las medidas extraordinarias, ¿verdad? Hay diferentes formas de cómo se transfiere la información. Sí. Por ejemplo, si hay una persona que forma parte dentro de las estructuras y que va a quedar en libertad, ¿verdad? Porque cumplió su pena, porque el caso se cayó o por cualquier razón, es difícil evitar que esa persona no lleva información hacia afuera. Pero ahora ustedes están seguros que es más a través de mensajeros que a través de recursos que antes tenían a disposición los reos, porque no era raro que se encontrara una cantidad de teléfonos al interior de las celdas, no en manos de los prisioneros. Ahora, bueno, el mismo director de la policía me decía ayer que se estaba dando esta situación, que era a través de mensajeros que estaba funcionando esto. Cada vez son menos los hallazgos que se van realizando en las requisas. Y curioso, porque en estos días se hicieron algunas requisas en el penal de barrio y otros penales, y lo que se han encontrado son caletas viejísimas, ¿verdad? Inclusive con dispositivos y chip que ya no son ni de telefonía vigente, ¿verdad? Sí. Entonces, cada vez te podría decir yo que son menos los hallazgos, y son mínimos, pues, son mínimos.
lo cual yo no me quiero comprometer a decir, mire, 0, ¿verdad? Porque sería ingenuo, ¿verdad? Estamos luchando por evitar eso. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Ya ellos construyen un sistema de comunicación vía mensajeros, ¿verdad? Inclusive usted sabe que han habido abogados que han estado facilitando la comunicación, también las personas que quedan en libertad y que también se mueven, entonces todo eso van transfiriendo la información. Entonces, esto pues, la idea es que el sistema esté diseñado para que eso tenga mayor eficacia el día de mañana. Muy bien. Marcos Tulio, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros. Este es el primer contacto que tenemos con usted como director general de Centros Penales. Obviamente hay muchos proyectos que vienen y también muchas conversaciones que podemos sostener para hablar de esa situación que le interesa pues, a todos los salvadoreños. Gracias por venir, director. Muchas gracias por la invitación y yo pues quiero esta mañana decirle a los salvadoreños que tengamos esperanza, ¿verdad? Las cosas se están haciendo y se están pensando para que tengan un efecto a corto y a largo plazo en la seguridad de nuestro país. Muchas gracias y bendiciones. Así cerramos nosotros esta conversación con el director general de Centros Penales. Así cerramos también el espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos con Célida Magaña.